Las leyes del movimiento son probablemente la piedra fundacional de toda la física. Y de todas esas leyes, quizás la más importante sea el principio de inercia, una idea que fue introducida por Galileo Galilei no por su amor por la ciencia del movimiento, sino por su pasión por la astronomía. Esto es Expedición a las historias de la ciencia. Soy Gabriel Chelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. El 22 de febrero de 1632, Galileo Galilei publicó en Florencia un libro que cambiaría la historia. Lo tituló Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, o en italiano, Diálogos sobre i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e coperniciano. Fue una revolución en gran medida porque no lo publicó como era la usanza en esa época, en latín, que era en el idioma en el que publicaban los eruditos y los académicos de esa época, sino en italiano, un idioma vernacular que lo hablaba la gente de la calle. Es decir, que la intención de Galileo era no solamente discutir ideas científicas, sino empezar a tener esas discusiones científicas con todo el mundo. No solamente en el cerrado mundo de los pensadores aristotélicos, que eran con los que él estaba empezando a pelearse. Pero eso no era todo. Galileo estaba rompiendo con muchas otras tradiciones. En esa época el mundo estaba dominado por lo que se llamaban los escolásticos, que eran las personas que seguían a Aristóteles. Piensen que Aristóteles había escrito en el año 300 a.C., es decir, que hacía miles de años que estas ideas habían sido consignadas, pero habían sido abrazadas por la Iglesia Católica, que las había declarado dogma de la Iglesia, es decir, que todas las ideas de Aristóteles estaban como santificadas, por decirlo de alguna manera, y era un poco complicado ponérsele en contra. Pero además tenían una tradición de pensamiento que a nosotros ahora, desde esta perspectiva, nos parecería un poco extraña, que es que la concepción era que básicamente Aristóteles había sido de una estatura tan grande como pensador, casi diría divina en algún punto, extrahumana, que básicamente había descubierto todo. Y que sí, todo. O sea que si uno en realidad podía leer bien los libros, los escritos de Aristóteles, uno podía encontrar ahí toda la sabiduría. Digamos, había que interpretarlos de alguna manera y en realidad toda la actividad académica consistía justamente en poder interpretar, en hallar, en poder encontrarle alguna palabra, alguna cosa que descubriera las cosas que debían estar ahí todas en Aristóteles. Y Galileo era una de esas personas en el Renacimiento que empezaban a pensar, bueno, no, minga, a ver, era un señor que debía ser muy inteligente, por supuesto, y trabajó mucho y hizo cosas muy copadas, pero bueno, tampoco pudo haber descubierto todo. Y posiblemente algunas de las cosas que haya descubierto estaban mal, está bien, y nosotros podemos valernos de nuestra propia inteligencia, de nuestros propios ojos y de nuestros propios experimentos, que es una cosa que empezaba a pasar, y llegar a nuevas conclusiones. También era revolucionario porque Galileo empezaba a usar la matemática para describir el mundo de las cosas que vemos. Hasta ese entonces había una especie de divorcio. Aristóteles, la línea aristotélica, digamos, era la que era científica en algún punto porque describía las cosas que vemos, digamos. Y la línea platónica era la que se dedicaba a las ideas, a las cosas absolutamente ideales y a la matemática. La matemática era como una cosa como pura y absoluta y exacta, pero que tenía poco que ver con el mundo de lo real. Entonces no había una aplicación de la matemática a las cosas reales, medibles, cosa que Galileo empezó a quebrar. Una de las excepciones, sin embargo, era justamente la aplicación de la matemática a los movimientos celestes, que se suponían que eran más perfectos en algún punto. Para Aristóteles,
todas las cosas que están en la Tierra estaban hechas de 4 elementos, ustedes ya saben, la Tierra, el fuego, el aire, el agua, pero las esferas celestes, los cuerpos celestes están hechos de un quinto elemento o quinta esencia que era absolutamente perfecto y describían unos movimientos muy, muy repetitivos, todos basados en círculos, que como todos sabemos es la figura perfecta. Y hacía mucho tiempo toda esa danza de cosas en el cielo, el sol, las estrellas, la luna, habían sido descritos con una precisión muy, 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 muy grande por un astrónomo y matemático helénico de Alejandría, que Alejandría quedaba en Egipto, pero estamos hablando de la época en que Egipto era parte, a través de las conquistas de Alejandro Magno, era parte como de la cultura griega, por decirlo así. Y este señor se llamaba Ptolomeo y había diseñado lo que hoy conocemos como el sistema tolemaico, que es una descripción matemática, como decíamos, del movimiento de los astros, que concibe que la Tierra está quieta en el centro del universo, digamos, y que alrededor tiene una serie de cosas que giran alrededor de manera un poco extraña, digamos. Por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra, la Luna gira alrededor de la Tierra, los planetas giran alrededor de puntos que a su vez esos puntos giran alrededor de la Tierra, lo cual genera una serie de movimientos bastante extraños, pero son todas combinaciones de círculos. Pero aquí que en 1543 un astrónomo polaco llamado Nicolaus Copernicus publicó un trabajo en el cual se le había ocurrido otra forma de interpretar esos mismos movimientos y de describirlos quizás con una precisión matemática casi como la de Ptolomeo. Pero en el sistema copernicano, lo que está en el centro y es inmóvil es el Sol. Y las cosas giran alrededor del Sol, la Tierra incluida. Además, la Tierra tiene en el sistema copernicano un giro sobre sí misma cada 24 horas. Es decir, que estas cosas que nosotros vemos en el cielo, si uno mira el cielo ve que, por ejemplo, el Sol sale en el este, se pone por el oeste, la Luna hace más o menos lo mismo, y las estrellas también salen y se ponen. Y dan todo un giro, todas esas cosas dan un giro total en aproximadamente 24 horas. Es decir, a las 24 horas están más o menos todas en el mismo lugar que estaban antes. Desde el punto de vista de Ptolomeo, esto es muy sencillo de explicar, todo el universo está dando vueltas alrededor de la Tierra cada 24 horas, digamos. Y en el sistema copernicano eso se explica porque la Tierra gira sobre sí misma cada 24 horas, entonces todo lo demás que está quieto parece moverse alrededor nuestro en un giro completo cada 24 horas. Galileo leyó el libro de Copérnico y se enamoró de esas ideas y se volvió un fanático total de la astronomía. Y empezó a hacer las cosas que Galileo hacía y que mucha gente en esa época no hacía, que es que empezó a mirar con sus propios ojos y a inventar cosas. Por ejemplo, tomó un invento que andaba por ahí, que era el telescopio. El telescopio en esa época se usaba básicamente para espiar a los vecinos y para ver si habían tropas que estuvieran por atacar a las ciudades. Entonces había como un vigía en una torre y miraba con el telescopio. Y a Galileo se le ocurrió la brillante idea de usar ese mismo dispositivo para mirar el cielo. Entonces se dedicó a ver la luna, se dedicó a ver las estrellas, descubrió muchas estrellas que no existían antes, empezó a dar cuenta, descubrió por ejemplo que Júpiter, que es como una estrellita pero rara, tenía otras estrellitas alrededor. Se dio cuenta que Júpiter tenía lunas que giraban alrededor de ese planeta. Se dio cuenta que la luna tenía montañas, se dio cuenta que el sol tenía manchas. Miraba el sol con un telescopio, por eso después terminó quedándose ciego el pobre. Y bueno, empezó a darse cuenta que había un montón de cosas y se enamoró de la idea del sistema copernicano. Y fue entonces que decidió escribir este libro de los dos sistemas máximos del mundo. Y lo que él quería era escribir sobre el sistema copernicano, pero sabía que la Iglesia había sancionado como bueno, digamos, el sistema tolemaico y que el otro, bueno, no era tan bueno. Entonces habló con el Papa, que era un amigo personal de él, y dijo, mira, yo quiero escribir este libro, lo que voy a hacer es
hablar de los dos sistemas máximos y los voy a comparar y voy a ver que los dos son equivalentes en algún punto, pero bueno, voy a analizar cuáles son las diferencias entre los dos. Y el Papa le dijo, está buenísimo, eso está bárbaro porque los dos pueden ser sistemas alternativos, digamos, que básicamente expliquen lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, él empezó a escribir el libro y bueno, en realidad cuando lees el libro te das cuenta que esa no era la intención de Galileo, que empieza a analizar los dos sistemas y empieza a hacer bolsa al sistema tolemaico y a realmente a probar que el sistema copernicano es muy superior y que con alta probabilidad está reflejando lo que realmente pasa ahí en el sistema solar. Y el libro es muy interesante y muy leíble además, porque es casi como una especie de película, como una aventura. En realidad narra las peripecias de 3 amigos que se juntan a charlar. Y en realidad van charlando varios días, creo que son 4 días. Y entonces el libro está dividido en vez de partes o capítulos en días, que son los días de la charla. Y esos 3 amigos se llaman Salviati, que es un personaje de imagen y semejanza de Galileo, que es un tipo como con muchas ínfulas y con ideas nuevas y como muy apasionado por lo que hace y con ideas que entran en colisión con el sistema aristotélico tolemaico. Y después está otro que se llama Simplicio, que es el tolemaico, digamos, el tipo aristotélico que representa al statu quo de lo que estaba pasando en ese momento en Europa. Que uno dice, bueno, Simplicio parece que es un nombre como que era un idiota, digamos, que era un tipo de mente muy simple. En realidad Simplicius era el nombre de un aristotélico famoso que ya de la Edad Media, que ya había muerto, digamos, pero era un nombre muy era una modificación de un nombre reverenciado en el mundo de los aristotélicos. Igual tiene una idea esa de simplicidad. Y después había otro personaje que se llamaba Sagredo, que que ni fu ni fa, digamos, es un tipo muy inteligente, muy honesto, que es muy amigo de los otros y que los quiere mucho y que están hablando y entonces trata de temporizar la discusión y también es como un árbitro, que dice, bueno, no, la verdad que me parece que tiene más sentido lo que está diciendo lo que está diciendo el otro, es como un poquito más razonable y es a la persona a la que los otros dos están tratando de convencer de alguna manera, pero es una persona inteligente y un poco imparcial en algún punto. Y los 3 personajes empiezan a discutir un montón de cosas de astronomía de los dos sistemas. Pero uno de los puntos clave, digamos, es este tema de si la Tierra se está moviendo o no. Y los aristotélicos, los tolemaicos, tenían toda una serie de argumentos de por qué la Tierra no se mueve. Que básicamente consiste en decir, bueno, a ver, ¿vos sentís que la Tierra se mueve? No, yo no, vos, bueno, yo tampoco. Sentimos, a ver, cerremos los ojos. ¿Sentís que se mueve? No, entonces, no, a ver, ¿por qué pensar que se está moviendo si todos nuestros sentidos nos indican que no se mueve, digamos? Es absurdo proponer una cosa tan loca. Y son modificaciones más sofisticadas de este argumento, de las cuales la más fuerte, digamos, consiste en lo siguiente. Uno dice, bueno, a ver, imaginemos que yo estoy parado acá y tengo una piedra en la mano, o una pelotita, digamos, y la suelto, o sea, abro la mano y la dejo caer. No la empujo, la dejo caer libremente. Entonces, cae justo a mis pies, cae en forma vertical, ¿no? Con la vertical de donde yo la dejé. Ahora bien, si la Tierra se estuviese moviendo, o sea, supongamos que la Tierra se mueve para la derecha, digamos. Si la Tierra se estuviese moviendo, entonces yo dejé caer la bolita y mientras tanto la Tierra se va moviendo, con lo cual la bolita no va a caer justo debajo de mi mano, sino que va a caer más a la izquierda, porque en el interín la Tierra se movió para el otro lado. ¿No es lógico? Los demás eran elaboraciones de este mismo argumento, como por ejemplo decían, bueno, si yo tengo un cañón y lo apunto para el norte, digamos, y la Tierra se está moviendo para un determinado lado, entonces la bola no va a describir una línea recta, sino que sí, va a describir una línea recta, pero la Tierra se va a mover como por debajo, entonces va a caer en otro lugar, digamos. En cambio, si yo lo tiro para el este o para el oeste, en algún caso va a ir como más rápido, en el otro caso más lento. O, por ejemplo, también decían, y los pájaros cuando empiezan a volar, la tierra se tiene que mover debajo de ellos, entonces les va a costar mantenerse y se van a mover para otro lado. En definitiva, son todas variaciones de ese mismo argumento, digamos. Entonces, Galileo, en gran parte, en un punto clave de su libro, lo que trata es de rebatir este argumento. Y arranca diciendo, bueno, esto es como un experimento que nosotros podríamos hacer, que consiste en lo siguiente. Yo voy a hacer este experimento. Vamos a subir a un barco.
Y el barco, vamos a decir que el barco se está moviendo muy rápido, ¿está bien? Y avanza, avanza, avanza. Y yo me subo al mástil del barco. Entonces ahora podemos tirar una pelota o una piedra desde la punta del mástil. Y lo que nos tenemos que preguntar es esto. ¿Va a caer justo al pie del mástil o va a caer más hacia la popa? Porque digamos, en el ínterin, mientras la piedra va cayendo, o el objeto este va cayendo, el barco se viene moviendo para adelante, con lo cual la piedra tiene que caer en la parte de atrás del barco. Y este es un experimento que nosotros podemos hacer, digamos, y si cae más atrás, yo admito que ustedes tienen razón y que una piedra sobre la tierra caiga a mis pies es evidencia de que la tierra no se está moviendo. Pero si la piedra cae en el pie del mástil, entonces quiere decir que la piedra tiene el mismo movimiento que el barco, digamos. Entonces, en ese momento en el libro, Simplicio le dice, bueno, entonces, ¿hiciste el experimento? Y Salviati le dice, no lo hice ni lo voy a hacer porque ya sé lo que va a dar el experimento. Y ahí Simplicio monta en cólera porque le dice, vos me estás todo el tiempo diciendo que hay que hacer experimentos, que hay que hacer experimentos, que la ciencia experimental, patatán, y ahora me estás diciendo que ni siquiera vas a hacer el experimento, que no te vas a calentar en hacer el experimento, te voy a matar. Entonces le dice, no, mira, te voy a explicar por qué, porque si lo razonamos juntos vas a ver que te vas a dar cuenta de que tengo razón. Y entonces lo que Salviati le dice es, mira, yo te voy a pedir lo siguiente, te voy a pedir que te imagines un plano inclinado, ¿no? O sea, una superficie muy pulida, pero que está inclinada. Y sobre esa superficie nosotros vamos a poner una bolita. ¿Está bien? Y yo lo que te pregunto es, esa bolita, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Se va a rodar para abajo, le dice Simplicio. Y va a ir siempre a la misma velocidad, va a ir cada vez más lento o va a ir cada vez más rápido. Se va a ir cada vez más rápido, le dice, pues está cayendo. Perfecto, buenísimo. Ahora imaginemos el mismo plano inclinado, a la misma bolita, pero yo la tiro para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ya veo lo que me vas diciendo. Sí, en un momento se va a parar, o sea, se va a ir moviendo cada vez más lento hasta que llegue a su punto máximo y después va a bajar. Perfecto. O sea que cuando va para arriba se está desacelerando, cuando va para abajo se está acelerando. Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, cuando esté en la superficie perfectamente horizontal, si yo pongo la pelotita ahí y la apoyo ahí, ¿qué va a pasar? Y se va a quedar ahí quietita, que no va a pasar nada. Bien, dice Salviati. Ahora, ¿qué va a pasar si yo le doy un empujoncito? Y se va a mover. Bueno, pero va a acelerar. Y no va a acelerar porque no está inclinado para abajo, está horizontal. Bien. Y se va a desacelerar. Y no se va a desacelerar en el sentido de que no está yendo para arriba. Entonces no se va pero se va a ir desacelerando porque va a ir rozando contra la superficie. Está bien, dice Salviati, pero imagínate que no roza sobre la superficie. Y esta es la parte clave. Imagínate que no roza sobre la superficie. Entonces, ¿qué pasaría? Y Simplicio le dice, bueno, se seguiría moviendo. ¿Hasta cuándo? Y hasta que se acabe la superficie esa. Y si la superficie fuera infinita, le dice Salviati, y seguiría moviéndose para siempre. Y esa es la idea de inercia. Pero Galileo hace mucho más que eso, porque no solo está introduciendo la idea de inercia, sino que está introduciendo una forma de pensar. Y eso se ve, lo que le está pidiendo él a Simplicio es que se imagine un mundo ideal, una situación ideal de cómo se va a mover una bolita en ciertas condiciones. Y eso se desprende del texto mismo que Galileo propone. Galileo dice en la voz de Salviati, ahora dime, le dice a Simplicio, imagínate que tienes una superficie plana, tan lisa como un espejo, y hecha de un material tan duro como el acero. No está paralela al horizonte, sino un poco inclinada, y sobre ella pones una bola perfectamente esférica y de un metal duro y pesado como el bronce. O sea, ya nos está diciendo como que es duro y pesado como el bronce, está como llegando a esa perfección, pero sí dice que tiene que ser perfectamente esférica, cuando nosotros sabemos que la esfericidad perfecta en realidad no existe. Y más adelante dice, acuérdate bien que te dije que la bola es perfectamente redonda y la superficie está muy pulida
para remover todos los impedimentos externos. De la misma forma, quiero que saques todo impedimento del aire y todos los obstáculos accidentales si hubiera alguno. Epa, o sea, uno puede hacerla que la superficie sea muy pulida e imaginarse que la bola es perfectamente esférica, pero ahora nos está pidiendo Galileo que saquemos los impedimentos del aire. ¿Cómo se pueden sacar los impedimentos del aire? Solo en la imaginación, solo en la mente uno puede hacer que el aire desaparezca. Y más adelante incluso vuelve a insistir con esta idea y dice: todos los experimentos accidentales y externos deben ser removidos y toda fragilidad por parte del objeto en movimiento sería, en este caso, un impedimento accidental. Es decir, uno tiene que imaginarse un mundo ideal donde las cosas se comportan así en forma completamente etérea y perfecta. Y es la gran propuesta metodológica de Galileo, o una de las grandes propuestas metodológicas de Galileo, que es que el mundo real, el mundo en el que nosotros vivimos, bueno, es muy variopinto, es muy complejo, hay muchas variables haciendo incidencia sobre cada uno de los fenómenos que tenemos alrededor nuestro. Pero nosotros lo que tenemos que hacer en nuestra mente es abstraer aquellas cuestiones que son absolutamente esenciales y ver cómo es que el mundo debería comportarse y no cómo se comporta, y que nos va a dar una visión esencial de qué es lo que está pasando. Esta idea, la de la inercia, que es tan contraintuitiva, porque uno jamás puede imaginarse que hay algo que, aunque no lo estemos empujando, se va a mover para siempre. Y esta metodología, la de crear objetos mentales que son absolutamente ideales, que son masas puntuales, donde no hay resistencia del aire, donde no hay rozamiento, donde todo es perfecto, son verdaderamente el nacimiento de la ciencia. Son justamente esas ideas y esas metodologías las que recupera más tarde Newton y las lleva a un esplendor matemático absoluto y logra crear el gran sistema del mundo que explica justamente todos los movimientos astronómicos de los cuales Galileo había estado tan enamorado. ¿Y qué nos dice esta historia sobre la ciencia? Bueno, nos dice precisamente eso que les estuve contando, que es que la ciencia en realidad no busca describir la realidad tal cual es, sino la realidad como debería ser. Es decir, que la ciencia se vale con enorme frecuencia de idealizaciones. Mendel mismo idealizó las plantas y pensó que tenían solo ciertos genes que interactuaban de cierta manera, cuando en realidad las interacciones entre los genes son muchísimo más complejas. Y los químicos se imaginan que los gases son ideales, es decir, con moléculas que no interaccionan los unos con los otros y que tienen un determinado comportamiento matemático que en realidad no tienen en la realidad. Y Galileo es uno de los grandes inauguradores de esta forma de pensamiento. Tuvo mucho rechazo en su momento por eso. Uno de sus maestros, que se llamaba Guidobaldo del Monte, era obviamente muy aristotélico, y Galileo tenía discusiones con él respecto de los péndulos. Galileo había descubierto que los péndulos tienen isocronía, es decir, que las oscilaciones siempre duran el mismo tiempo, lo cual se usa para justamente hacer relojes de péndulo. Y Guidobaldo del Monte le decía: no, mirá, si vos mirás, en realidad las oscilaciones no son isócronas, o sea, no duran lo mismo tiempo. Y Galileo le dijo: no, claro que no, o sea, yo te estoy hablando de un péndulo que es ideal, que es en el cual no hay rozamiento con el aire, las oscilaciones son siempre en un mismo plano, y además el hilo no tiene masa y no hay rozamiento entre el hilo y el lugar donde está atado. Y Del Monte le decía: pero vos, o sea, esos péndulos no existen, digamos. Sí, claro que no. Bueno, pero la ciencia se trata de la realidad, de lo que existe. Y Galileo decía: no, se trata de la realidad como debería ser, en realidad, de la realidad matematizable. Y esto uno podría entrar en cortocircuito y decir: no, ¿cómo? A ver, la ciencia tiene que dar cuenta de la realidad. Y es cierto, y da cuenta de la realidad, pero da cuenta de la realidad encontrando cuáles son las notas esenciales y mentalmente abstrayendo y sacando todo, como él dice: a ver, te pido que saques la interferencia del aire, te pido que te concentres en qué es lo esencial. Entonces uno así puede hacer una descripción que es muy sencilla, es muy elegante, que da con el clavo, y después empezar lentamente un proceso de concretización.
en el cual se van agregando más variables, incluso se va cuantificando el aporte de esas variables y se va haciendo que esa primera idea ideal, tan perfecta, pero un poquito alejada de la realidad, se empieza a volver cada vez más y más y más precisamente ajustada a la realidad, lo cual tiene un enorme poder de predicción. Y la ciencia básicamente trabaja de esta manera, creando visiones idealizadas y después concretizándolas. La idealización además tiene otra ventaja, que es que guía la experimentación. O sea, te dice cómo tenés que hacer el experimento. Galileo, por ejemplo, decía, bueno, para ver en el tema de la inercia tenemos que usar superficies perfectamente pulidas, tenemos que remover la resistencia del aire, y todo eso te va dando indicaciones de cómo tenés que construir tus cosas en el laboratorio para que todo se aproxime a eso. Y si realmente entonces, cuanto más te aproximas vos a ese mundo ideal, más el comportamiento de las cosas se asemeja a lo que vos predecís con tu teoría, entonces quiere decir que tu teoría está bien. Y muchas veces en la escuela, por ejemplo, fallamos en transmitir esta estrategia, porque es una estrategia fundamental de la ciencia, digamos, es un tiro por elevación, es llegar a una descripción buena a través de una descripción simplificada. Y entonces, como dicen algunos pensadores en educación, cuando uno hace eso, los pone a los chicos, a los alumnos, a los estudiantes en un enorme aprieto, porque entonces tienen que o confiar en sus sentidos, en lo que ellos ven y perciben y en lo que les dice el sentido común, o lo que dice la ciencia. Y entonces van a salir perdiendo siempre, porque en un caso dice, bueno, yo creo en la ciencia, pero entonces dejo de creer en mis sentidos y en lo que yo pienso, y entonces ya no tengo espíritu crítico, no tengo pensamiento crítico, porque ya no puedo confiar en lo que yo veo, no confío en mí. Lo único que puedo hacer es aceptar como dogma las cosas. Entonces puedo aceptar un dogma o puedo aceptar otro dogma, pero la verdad es que yo no lo puedo discriminar. Y la alternativa es creer en lo que yo veo, confiar en lo que yo estoy viendo, pero descreer de la ciencia. Entonces, bueno, si las ciencias son una parva de tarados que lo único que hacen es hacer descripciones que nunca se ajustan a la realidad, entonces, bueno, también las vacunas jamás dicen eso y seguramente que no vale nada, digamos. Entonces, estamos a un paso realmente de no confiar en la ciencia, que es lo que deberíamos hacer para tomar decisiones racionales como sociedad. Es decir, que sea como fuere, es algo bastante peligroso en el fondo no advertir que la ciencia tiene esta manera de trabajar tan importante inaugurada por Galileo. La idealización parece haber arrancado en 1630 y pico y nos acompaña desde entonces. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia, un proyecto de Expedición Ciencia. Podés ayudarnos a seguir contando historias y a que más chicos y chicas puedan sumarse a esto que nos apasiona entrando, justamente a expedicionciencia.org.ar y quizá ayudándonos haciéndote donante. Ahí también vas a poder encontrar imágenes de estas historias y recursos para usar en el aula. Detrás de este podcast estuvieron en la producción Rena Di Tullio, en el contenido Jimo Pereira, Fran Weitzman, Manu Fernández y Emma González. En la música, Valen Pérez y Santi Di Tullio. En la gráfica, Pau González Chicó y Juan Iribarren. Galileo dio tanto, se han publicado tantas cosas sobre Galileo, y quizás una de las obras más lindas fue la de Bertolt Brecht, justamente Galileo. Me acuerdo de una escena muy conmovedora en la cual el discípulo de Galileo, Andreas, está esperándolo en las puertas de la Inquisición, básicamente. Y él sabe que si Galileo no sale es porque él fue como fiel a sus propias ideas y lo van a mandar a matar. Y que si en cambio abre las puertas y aparece es porque recantó, es porque se arrepintió públicamente y se humilló y traicionó a sus ideales. Y finalmente lo ve aparecer, con la dicha de ver a su maestro vivo, pero además con la desilusión de que se doblegó, digamos, se rindió. Y entonces dice algo así como: pobre de los pueblos que no tienen héroes. Está enojado con su maestro. Y Galileo le dice una cosa hermosa. Le dice: no, Andreas, pobre de los pueblos que los necesitan.